Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludarlos a todos y saludarlo primeramente a nuestro invitado. Don Vladimiro Mimisa, ¿cómo le va? Agradecidísimo de que esté con nosotros. Para mí un gusto, Coqui, llegar a esta radio maravillosa, fantástica, para hablar de lo que nos apasiona, hablar del fútbol y recordar una etapa y un episodio, un hito en la historia del fútbol chileno. Colo-Colo 91, hace 33 años ya. Pasó mucho, ¿eh? Campeón de la Copa Libertadores de América. Lo primero es que uno dice, no, y llega Mirko Josic, entonces, ya, pero, ¿cómo llega Mirko Josic? ¿Cómo se gesta esto? Yo sé que esto viene del 87, pero hay muchos que ya no había tienen, estado. Claro, que no tienen idea. Pero además, ¿a quién se le ocurre esta idea? Bueno, esta idea se le ocurre a Peter Dragicevic, sin ninguna duda, que fue el gestor de la llegada de Mirko Josic a Chile en las dos oportunidades, ¿no? Cuando él vino a trabajar en las series inferiores de Colo-Colo inicialmente, luego de haber logrado con Yugoslavia, y digo bien, Yugoslavia, todavía no ocurría la guerra en los países eslavos, y posterior a aquello, en consecuencia, ahí se estrellaron los lazos, no los vínculos. Peter Dragicevic era presidente del club yugoslavo de aquellos tiempos, se le hizo una recepción, los jugadores de la selección de Yugoslavia y con Mirko a la cabeza iban permanentemente durante su permanencia aquí en Santiago al estadio, donde incluso al estadio hoy croata, Claro, donde entrenaron en su oportunidad. Y bueno, eso provocó un acercamiento con Mirko Josic. Y vino a trabajar en las inferiores de Colo-Colo, tuvo algún tipo de dificultades, algunos desencuentros técnicos y optó por irse, pero quedó la pelota rebotando, ¿no? Y así como se había hecho la apuesta con Arturo Salá fue una apuesta. Arturo estaba en la serie inferior, no había trabajado nunca en la primera división del fútbol chileno, estaba en la serie formativa de la Universidad Católica. y así todo fue campeón con Colo-Colo. Y Colo-Colo hizo una apuesta y se trajo a Salá, que junto al presidente tenían que salir por la puerta de Maratón porque la gente no lo dejaba salir a raíz de los pésimos primeros resultados, y Arturo termina siendo campeón. Termina siendo campeón y además logrando un hecho que a mí me había sorprendido. Yo había tenido la oportunidad de seguir a Colo-Colo por todo lugar y circunstancias durante muchos años. Hice la gira a Europa con ellos, a Portugal y España, y ahí yo me doy cuenta de la importancia que tiene Arturo Salá en el camarín. Cómo le cambió el switch a ese plantel de Colo-Colo y cuyos jugadores tenían una lealtad absoluta por su técnico, que lo demostraban con una conducta fantástica dentro y fuera de la cancha. Ese episodio es Arturo Salá, el que le da estructura a un camarín. El fútbol, luego, Otra cosa. es otra cosa. Sí, y ese switch lo cambia absolutamente Mirko Josic. Yo creo que lo de la estructura es un buen tema, lo hemos hablado muchas veces en nuestro programa en Pauta de Juego, que en el fondo es cuando tú le crees a un entrenador, porque después viene un entrenador de Yugoslavia que por más que haya tenido buenos resultados y que ya conocía Colo-Colo, bueno, somos bien chilenos para nuestras cosas, entonces de repente alguno podría haber dicho, ¿y este que viene? ¿Y este conocerá nuestro ambiente? Bueno, efectivamente lo conocía, pero efectivamente ese grupo estaba alineado. Tan alineado porque esa Copa Libertadores, para los que no saben, antes tú jugabas fase de grupo igual que ahora, pero siempre con uno de tu mismo país. Y en ese caso fue con Concepción. Sí, pues. Y no arrancó ganando, arrancó empatando. En Concepción. En Concepción. Y se generaban muchas dudas de esta formación que era extrañísima. Hoy día decimos 3 centrales, en aquel momento un libro y un stopper, jugadores que jugaban de todo. Un equipo que además traía 2 grandes figuras. Una figura como el Coca Mendoza, que terminó siendo una gran figura, y se traía al Pato Yaño. O sea, era un Colo-Colo que quería hacer una buena campaña, pero que no creo que haya estado armado para ser campeón de América en un inicio, ¿no? Ahora, yo no sé si tú te acuerdas o has buscado los archivos, ¿no? Las primeras declaraciones de Josic al llegar al aeropuerto, el día que llega a Santiago. Bueno, recordarlo, llega porque Salá toma la selección chilena. Claro. Chile era sede de la Copa América, Arturo Salá toma la selección y vuelve Mirko Josic. Y Josic, al llegar a Pudahuel, dice: yo vengo a Chile para ser campeón de la Copa Libertadores de América. Mire, esa no la tenía. Sí, pues claro, él venía absolutamente convencido a qué venía, no solo a ganar aquí el campeonato nacional, era ganar la Copa Libertadores de América. Y bueno,
a los jugadores también le costó mucho entender a Mirko Josic. Claro. No solamente por un tema de idioma, sino por el fútbol. Lo transformó, lo dio vuelta. Por sobre las individualidades estuvo la mecánica de juego. El sello que le impuso en la cancha a Mirko Josic. Vino Bielsa a conversar con Josic. Provocó una verdadera revolución en el continente el fútbol de Colo-Colo y de Mirko Josic. Y donde, si tú recuerdas el partido final, que seguramente lo vamos a recordar, con Olimpia, hubo jugadores que parecían como imprescindibles y que no estuvieron en el terreno de juego. Y jugaron otros que no habían tenido la oportunidad ni siquiera de debutar, como el caso de Peralta y Lucho Pérez, que fue factor preponderante en la final y que había jugado solo un partido. Claro. Y venía a la Católica. Una cosa increíble, y nos vamos a meter seguramente en Olimpia, porque para que la gente sepa, Concepción, Deportes Concepción, en el Collao, hoy Roa, después 3-1 Barcelona de Ecuador, ganaron 2-0 también a Concepción ya como local, y también a la Liga Deportiva con triunfo y después algunos empates con los mismos ecuatorianos, y Colo-Colo, líder del grupo, avanza a octavos. En esa fase de grupo, Vladimir, ¿ya se veía algo o todavía estos equipos en rodaje? Yo insisto, jóvenes, ustedes que creen que el fútbol partió del 2000, este equipo jugaba con un líbero, con 2 stoppers, con un rombo al medio, cuyos más o menos había, y 3 puntas. Pero a veces pasaba que, todavía yo tengo la suerte de topármelo muy seguido, todavía le pregunto a Rubén Espinosa, ¿de qué juega? Porque jugó de todo. Jaime Pizarro, de todo. Te interrumpo, mira. Póngale, usted el que sabe. Un día veníamos de Concepción, jugando ya con Josic Colo-Colo 3, 4 partidos, y esperábamos en el aeropuerto el avión. Veníamos con Colo-Colo, en ese tiempo se viajaba junto a los equipos, ¿no? Y yo recuerdo haber compartido el café, entre otros, con Rubén, y Rubén me decía, ¿sabes qué? No entiendo lo que quiere Mirko, no entiendo lo que quiere Mirko. Le costó asimilar a los jugadores, si transformó el fútbol de Colo-Colo. Entonces todos hacían de todo, claro. Todos atacaban y todos defendían en ese Colo-Colo de 1991. Y era tan importante la mano del técnico que la base de ese equipo de Colo-Colo 91 fue, una semana después, a jugar por Chile la Copa América y volvió a ser el equipo de Salá, que era otro fútbol. Absolutamente. A ver, hablé de Rubén Espinosa, hablé de Jaime Pizarro. Miguel Ramírez tenía, ¿cuántos? ¿17, 18 años? 18 años, Cheito. Margas, Vilches. Lizardo Garrido. Lizardo, qué jugador. Tremendo. Lizardo, tremendo categoría. Jugador. Tú hablaste del Coca Mendoza, mira, se lesionó en el partido final, claro. Comenzando el partido final con Olimpia, ¿no? Bueno, el Pato Yáñez, Dabrowski, tácticamente un jugador tan importante. Dabrowski parecía rústico, pero tan importante en las dos áreas, defendiendo y atacando. Yo debo reconocer que el que me encantaba, yo era chico, pero me encantaba, Rubén Martínez. Qué goleador. Bueno, Bartichotto, sí, Martínez, bueno. Fue un notable equipo, ¿eh? También, con otro que tengo mucha relación, que es con Bartichotto, yo le digo, Marcelo, di la verdad. Metiste el pie nomás y se te cayó el gol. Y me dice, entonces me insulta y me dice, hice tan pocos goles y me va a ningunear el mío, porque eso fue la semi, ya vamos a hablar de eso, pero después avanza primero del grupo Colo-Colo y va con Universitario de Lima, apretadita esa llave, 0-0 allá, 2-1 acá. Y agónico gol. Y digamos que agónico gol, pero además no es como, insisto, muchachos, no es Marón como hoy. Tapó una pelota, gol brutal. Ahí, yo creo que ahí como que se empezó a sentir que estaban más armados, porque antes eran equipos que Colo-Colo era superior, pero aquí jugar contra los peruanos en la década de los 90 era durísimo. Y ahí ya se mete en cuarto de final. Y en cuarto de final... Nacional. Claro, y si era duro jugar con los peruanos, con los uruguayos era complejo. Los uruguayos siempre han sido complejos a través de la historia, ¿no? Y aquí Colo-Colo goleó y aquí Colo-Colo abrochó su paso a la semifinal, después perdió allá, pero aquí hizo 4 goles Colo-Colo frente a Nacional de Montevideo. Y yo creo que Colo-Colo ahí demostró, como te dijera yo ya, estatura de equipo
para pelear la Copa Libertadores de América. No estamos llegando de casualidad. Tenemos algo que decir. Pero el rival que se venía era Boca de Batistuta, de Diego Fernando Latorre, de Pico, de Navarro Montoya, de Justa. Era un tremendo equipo Boca Juniors. Bueno, pasó Nacional, perdiendo en Montevideo. 4-0 acá y 2-0 allá, perdió Colo-Colo. Y 2-0 allá. Y sabes tú, pese a perder en la Bombonera, perdió 1-0, ese día yo salí con la convicción de la Boca que Colo-Colo era campeón de la Copa Libertadores de América. Primero, mira, estábamos tan acostumbrados a dar explicaciones, ¿no? Claro. Merecimos, pero no lo logramos. Típico. Nos faltó la chaucha para el peso. Jugamos como nunca, perdimos como siempre. Claro, pero esa vez fue cierto. Colo-Colo no mereció perder con Boca Juniors. A propósito del Chano, tú tocabas al Chano Garrido, recuerdo cuando el Chano sale en una jugada, baja con el pecho, sale diluviando, se pasa a Batistuta, dejó silente al estadio La Bombonera. Pero bueno, perdió 1-0. Y toda la expectación y toda la presión volcada hacia Colo-Colo el día de aquel partido frente a Boca, donde yo creo Colo-Colo se probó definitivamente la corona. Porque ese partido, están los videos de toda la bataola, ya nos vamos a meter en eso, pero ¿se vivía ya un ambiente medio caldeado o se fue dando durante el partido? Fíjate que yo diría que no, porque el partido en Argentina fue un partido tranquilo, correcto, no fue un partido de mucha fricción. Quedó la sensación y terminó el partido con gusto a poco para Colo-Colo, por lo que había hecho Colo-Colo, pero no, se dio en un momento determinado. Ahora, cuando vemos la organización del espectáculo, ojo, veedores de la Confederación Sudamericana de Fútbol, esos partidos no los controla el equipo local, claro, los controla la Confederación Sudamericana de Fútbol. O sea, hoy es un imposible, había una cantidad de civiles al borde del terreno. Tremendo. ¿Dónde estaban los reporteros de la radio? Estaban los gráficos, los camarógrafos. Habían muchísimos civiles. O sea, algunos cumpliendo una labor profesional y otros lisa y llanamente decolados, claro, al borde de la cancha. Y eso, claro, quedó claramente demostrado que era una irregularidad en el momento, porque eso se pudo haber detenido. Pero aquí ingresaron civiles a la cancha y hubo pelea entre jugadores, entre los bancos técnicos, volaban las cámaras fotográficas y eso se transformó en una batahola desafortunada y donde para los medios argentinos esencialmente, pero para el mundo en general, eso como que ensució una legítima victoria de Colo-Colo, porque se hablaban de los sucesos, ¿no? De sucesos que no eran habituales en el fútbol. Yo había estado antes en una reyerta que se produjo en un partido amistoso en la cancha de Santa Laura jugando Chile con Uruguay. Un partido día de semana, un partido amistoso. Pero lo de Boca Colo-Colo no lo había visto nunca antes ni lo vi nunca después. No, era un y eso como que en alguna medida empañó una brillante actuación de Colo-Colo y una legítima victoria de Colo-Colo frente a Boca por 3-1. Ahí estuvo muy bien Rubén Martínez, Barti, ¿no? Sí. Ese partido también fue de Meti-Ponga, estuvo Morón cuando tuvo... Cada vez que fue requerido Morón... Siempre atajó, respondió a gran altura. Porque él era un arquero atajador, él no era un arquero vistoso. No. Y cada vez que tuvo que atajar, o con la de Cristo, o estando bien ubicado, un par de mano a mano, estuvo a la altura de José Daniel Morón, el hombre que inaugura la camiseta amarilla en el arco de Colo-Colo. Oye, todos los niños vestían de amarillo. Yo creo que no sé hoy con Bravo qué ocurrió después, pero en ese tiempo, primero, se usaban camisetas de los clubes chilenos. Sí. Hoy los niños... No, no existe. Compra la camiseta de Barcelona, el Manchester, la de Messi, del Inter Inter Miami. Claro. Con lo difícil que hay más camisetas del Al Nasser de Cristiano Ronaldo que del club en cuestión. Claro. Pero en ese tiempo no solo se vendían camisetas de los clubes chilenos, preferencialmente por la campaña camiseta de Colo-Colo. Claro. Pero dentro de las camisetas de Colo-Colo, un hecho inédito, yo creo que es irrepetible. La tricota amarilla de Morón. Morón jugó siempre de amarillo, claro, ¿no?
Y eso se vendía como pan caliente, los niños usaban la tricota de Morón. Increíble. Bueno, ahí están los fenómenos que se van dando, porque después empiezan otros fenómenos. Colo-Colo efectivamente, como dice don Vladimiro Mimisa, con quien estamos conversando de aquella campaña tremenda de Colo-Colo 91, avanza a la final, viene Olimpia de Paraguay, daba la sensación en el ambiente, y esto lo fui preguntando, y todo, ¿sabéis qué? Ya habíais pasado Boca. Y como que Olimpia, bueno, Olimpia no sé que en aquel momento rey de Copa paraguayo, pero habías pasado lo más difícil. Pero toda la confianza de decir, estamos listos, se empieza a caer porque se empiezan a lesionar como moscas los jugadores. Y uno de los goleadores, Martínez, expulsado en Asunción. Claro. No estaba para el partido. 0-0 ese partido. No estaba el Pato Yáñez. Claro. No estaba Dabrowski. Y ahí Caramba, empezamos. Columna vertebral. Y además ahí empieza una cosa que es insólita para el día de hoy. O sea, esto es como en la liga el fin de semana. Cabros, me falta uno, me lo prestan. Y Colo-Colo levanta el teléfono y llama a la Católica para pedirle a Lucho Pérez, ¿no? No, Lucho Pérez comenzó jugando la Copa Libertadores. Pero estaba ultra postergado. Ah, sí, había jugado un par de minutos en Ecuador. Claro. Jugó un par de minutos en Ecuador. No había jugado nunca. Fue la gran figura. Era el quinto delantero. Claro, pues. De hecho, termina haciendo un gol en ese partido. Leonel Herrera, que aquel momento era un juvenil, que tiene que haber sido el sexto, séptimo delantero. Claro. O sea, estaba muy diezmado en punta Colo-Colo. Pero si mira, el Pato Yáñez por la derecha siempre, Sí. ¿no? Bartichotto por la derecha. En muchas oportunidades tuvo que pasarse a la izquierda. Claro. Pero a la izquierda jugaba Rubén Martínez, que fue goleador. Teníamos a Dabrowski, ya hemos hablado de Claro. Dabrowski, Colo-Colo. Entonces, a eso sumabas tú a Leonel Herrera, que era muy joven, Leonel. Leonel pasó la historia de Colo-Colo por ese gol e hizo un gol en la inauguración del Estadio Monumental frente a Peñarol. Sí, estaba justo en los momentos Claro, justos. no fue un jugador rutilante en la historia, pero fue importante en la historia de Colo-Colo el Negro Herrera. Y se lesiona el Coca. Y se lesiona el Coca. Y se lesiona el Coca Mendoza. Para mal de males, ¿no? Vale decir, mira, ya te nombré 3 jugadores que no estaban, vitales, el Pato, Dabrowski, Martínez, y súmala al Coca Mendoza. Que había pensado, o sea, que de hecho, a ver si lo pongo un poquito más en punta. Ahí entra Herrera. Claro. Y ahí entra Leonel. Y ahí entra Leonel, que convierte el último gol del partido, ¿no? Ahora, mira, yo recuerdo cuando llego al estadio, ¿no? O cuando voy camino al estadio ese 5 de junio. Lo recuerdo como si fuera ayer, han pasado 33 Me años. imagino. Mira, era una multitud la que a las 5:30 de la tarde, el partido era a las 8 de la noche, se iba rumbo al estadio. Yo iba con Héctor Vega Onesime. Héctor Vega, Carlos Caselli eran los comentaristas de esa jornada. Y a mí me daba alguna aprensión. Yo tenía mucha confianza en que Colo-Colo ganara, pero había también estado tantas veces con el mismo Colo-Colo 73. Yo tuve la oportunidad de hacer Colo-Colo 73. La Unión, Cobreloa. Tantas veces cerquita, tan cerca de la gloria, tan cerca de la copa. Yo decía, el horno, en la puerta del horno se puede volver a quemar el pan. Pero la gente estaba con una confianza desatada. Y ese espectáculo fue maravilloso, la entrada de Colo-Colo a la cancha inolvidable, cuando Nicolás Leo deposita la Copa Libertadores de América bajo la cabina y, bueno, en el transcurso de la transmisión, terminado el primer tiempo, ganando Colo-Colo, yo le hago una duda a la Copa Libertadores. Ese relato Y le hablo a la Copa Libertadores. es una maravilla. Esto fue en el entretiempo. Era el entretiempo. Y yo vi el video. Y usted empieza a hablarle a la Copa Libertadores. Claro. Que fuiste tan esquiva. Exacto. Que no sé qué. Empieza el segundo tiempo. Y usted los primeros segundos le sigue hablando a la Copa Libertadores diciéndole, déjate hinchar, vente con nosotros alguna vez. Te vamos a querer, Sí, ¿no? te vamos a querer. Y bueno, Esas cosas, Vladimiro, perdón, abro un paréntesis. En el relato esas cosas nacen, Sí. se preparan. no, nace absolutamente. Y cuando yo veo la Copa y la veo tan cerca, expresé lo que yo creo sentíamos todos los hinchas del fútbol chileno. ¿Hasta cuándo? Porque, ¿sabes tú? Y tú lo sabes, ¿no? Porque eres un conocedor de la historia, lo que no has vivido lo has leído. Cuando nosotros íbamos a jugar a Brasil, a Argentina, a Uruguay, la copa se toca, se mira y no se toca, se mira y no se toca, ¿no? Era privilegio solo de los países del Atlántico.
Entonces ahora la teníamos ahí en el Estadio Monumental, una fenomenal campaña. ¿Cómo la íbamos a dejar escapar? Entonces yo le empecé a hablar a la Copa. Reina, soberana de América, porque de verdad es una copa tan codiciada, tan importante. La más antigua que se disputa en el mundo fútbol es la Copa Libertadores de América, que nació el año 1945 por una... Los dirigentes chilenos han tenido... Y qué grandes dirigentes habían en otros tiempos, ¿no? Sí. Robinson Álvarez, presidente de Colo-Colo, se le ocurrió hacer un torneo de campeones en Chile. Y resulta que dio tan estupendos resultados que comenzó a trabajarse la Copa Libertadores de América, donde antes solo jugaban los campeones. Claro. Después los uruguayos acomodaron la Copa con el beneplácito del Atlántico, porque son muchos y grandes, entonces juguemos el campeón y el vicecampeón. Peñarol y Nacional, era con nombre y apellido. Que además no se cansaron de ir, o sea. Era con nombre y apellido. Bueno, y después ya ocurrió lo que ha ocurrido y ahora la Copa Libertadores de América perdió su origen, ¿no? Perdió su esencia. Sí, hoy día es un mundial de clubes de este lado, ¿no? Sí, claro. De hecho, en algún momento se van a querer juntar con los del norte y eso ya tiene que ver con el marketing. Me quedan 3 minutos, pero solamente darle un pequeño toque a lo que fue Lucho Pérez. Porque jugador subvalorado, si lo hay, pensando en todo lo que pasó, lo que vivió, el tipo... Ustedes tendrán que ver los goles, muchachos, en YouTube, pero el tipo a la primera aguanta la marca, define abajo, un golazo. Y el segundo es un gol de Marcelo Sala, es un gol de Carlos Caselli. El primero es cuando toca con cuando hacen una doble o triple pared y entra en diagonal. Sí. Creo que es Rubén Espinosa, creo. Con Rubén, claro. Sí, pues no. Entra diagonal, brazo izquierdo, aguantando la marca, full y cayendo, se define abajo. Y el otro fue el desborde de Bartichotto por derecha, esconde la pelota, la engancha. Y ese cuando le hace tac y pasa el paraguayo de largo. Mira, solo te quiero recordar una cosa. A propósito de la aprehensión, sé que no nos queda tiempo, pero en el banco de Olimpia de Paraguay estaba Lucho Cubilla. Mira, estaba Lucho Cubilla. Y yo recuerdo haber almorzado en una oportunidad, cuando Lucho Cubilla viene a Chile con la selección del Uruguay, estaba Lucho Cubilla, Pedro Carcur y yo. Una conversación íntima, habíamos compartido con él mucho en Paraguay, nos hicimos amigos, estrechamos lazos. En ese tiempo era posible. Claro. Hoy no. No. Bueno, entonces, ¿tú sabes lo que nos dice Lucho Cubilla? A mí me dio vuelta el subconsciente. Esa noche cuando se jugaba con Colo-Colo y Lucho Cubilla está en el banco de Olimpia. Digo, nosotros los uruguayos no jugamos tan bien como los chilenos, pero siempre sabemos que vamos a ganar. Porque los chilenos, me vas a perdonar el término en Radio Pauta, se cagan al llegar al área. Claro. Comen caca. Entonces, este es el concepto que tienen los futbolistas chilenos, po. Pero esa vez, Colo-Colo no se enfermó, no tuvo colitis en el área y ganó en un partido espléndido, que fue la última vez que tuve la ocasión de ver a Lucho Villa aquí en Santiago. Y después, bueno, estas antorchas prendidas por todo el Monumental, el broche de oro, el gol de Leonel Herrera y Colo-Colo campeón de América. ¿El lugar de Bartichotto en la historia de Colo-Colo? Bartichotto creo que es un ídolo que traspasa la Copa Libertadores de América, ¿no? Fíjate que yo recuerdo cuando viene Bartichotto a Chile y Colo-Colo va a jugar con Arturo Salá una Copa Libertadores de América Santa Cruz de la Sierra. Bartichotto hacía su segundo partido. Absolutamente introvertido, no tenía amigos, no hablaba con nadie, muy aislado del grupo. Sin embargo, experimentó una transformación y generó un cariño, un amor, una pasión en la hinchada colocolina. Y yo creo, fíjate, mira, no se lo he preguntado nunca a Barti, pero cuando estuvo en Católica, tú te tienes que recordar, sí, claro, hizo un gol en la cabecera sur del Estadio Monumental jugando por Católica contra Colo-Colo. El gol triste. Y no lo celebró. Y eso significó, de verdad, una desazón en la hinchada de Católica. Pero provocó también un tremendo reconocimiento del pueblo colocolino
por alguien que estaba prestado. Sí. Bartichotto. Es un ídolo sin frontera. Uno de los más grandes ídolos vivientes de Colo-Colo se llama Marcelo Paulo Bartichotto. Antes de despedirlo, Vladimiro, le agradezco un montón este podcast. Sin duda que va a ser tremendamente escuchado porque primero vamos a hablar del campeón de América que solamente nos tocó una vez y además con la voz de esa Copa Libertadores, pero ¿volveremos a ver algo así? Porque a mí me da la sensación que no. O sea, yo no tengo ninguna duda de que yo no lo voy a alcanzar a ver. Espero que tú, pero estamos muy lejos de aquello. Hoy estamos muy, muy lejos de aquello. Algún día, ojalá, tengamos la oportunidad de conversar sobre lo que han significado las sociedades anónimas deportivas en el fútbol chileno, ¿no? Y yo creo que las sociedades anónimas deportivas del fútbol chileno no le han hecho bien a nuestro fútbol de la manera como se ha administrado el fútbol. Yo creo que el gran mérito que tienen hoy es que pagan los sueldos el día 31 de cada mes. Pero ojo, tienen una válvula de oxígeno que es inagotable, que es la televisión. Claro. Muchos de los clubes del fútbol profesional chileno viven por lo que produce la televisión o por lo que les paga la televisión. Pero ya vamos a hablar de lo que ha significado el fútbol formativo, el viaje a la chimenea. Tenemos que hacer un podcast de una semana para poder hablar de todo. Increíble. Bueno, Colo-Colo 91, Colo-Colo campeón de América, el protagonista Vladimiro Mimisa. Aquí se va otro archivo de juego. Un abrazo. Chao, chao.